Listo. Chicos, vamos a hablar sobre proteínas, tema 1 de proteínas. Vamos a hablar de la digestión de proteínas. Bien. Nosotros consumimos proteínas de 50 a 100 gramos, que debería ser lo ideal, ¿ok? De 50 a 100 gramos de proteínas. Sin embargo, nosotros sintetizamos, nosotros mismos sintetizamos algo de 300 a 400. Todo lo que sintetizamos también degradamos y todo lo que consumimos también lo excretamos. Es decir, que si sintetizamos 50, perdón, si consumimos de 50 a 100 gramos de proteína, es lo que excretamos de 50 a 100 gramos de proteína. Y, por el contrario, si nosotros degradamos diariamente de 300 a 400 gramos de proteína, también resintetizamos 300 a 400 gramos de proteína. ¿Ya? Nosotros tenemos diferentes tipos de proteínas, puede ser extracelulares, puede ser estructurales, como la que son el colágeno, que es una de las más características. Las proteínas en sí tienen una vida relativamente corta, las proteínas extracelulares específicamente. ¿Qué otra cosa más? Tenemos proteínas, bueno, sabemos que las proteínas se forman aprox con 20 aminoácidos, los cuales son necesarios de tener para poder formar las proteínas. Necesitamos necesariamente los 20 aminoácidos para poder sintetizar estas proteínas. Tenemos aminoácidos esenciales y no esenciales. Sabemos que los esenciales son los que nosotros debemos consumir porque no los sintetizamos nosotros mismos. Y tenemos aminoácidos no esenciales que sí podemos sintetizarlos nosotros mismos sin necesidad de consumirlos. Las proteínas esenciales mayormente están en alimentos de origen animal, ya sea carne, ya sea huevos, ya sea etcétera, otros más. Pregunta de seminario es: ¿en qué tipo de alimentos conseguimos las proteínas, aminoácidos esenciales? Digan, bueno, alimentos de origen animal, no especifiquen carne, huevos, no. De origen animal y se acabó. ¿Ok? Siempre presten mucha atención a las preguntas que les hacen. Bueno, tenemos dos tipos de proteínas. Tenemos las fibrilares y las globulares. Las fibrosas, perdón, y las globulares. Tenemos, por ejemplo, la albúmina, que es una proteína encargada de transportar los ácidos grasos en la sangre, que se las mencioné hace un toquecito. Es una de las proteínas globulares que tenemos. Y las fibrosas, por ejemplo, son las estructurales, como las del colágeno, que son una de las más estables, ¿ya? Bien, ¿qué otra cosita más les puedo decir? Bueno, más que todo eso, no sé si alguna vez han escuchado a los nutricionistas hablar, mayormente cuando comemos menestras, que son cereales, que son menestras, los tenemos que combinar con cereales, por ejemplo, el arroz, para poder suplir sus deficiencias, tanto de uno como del otro. ¿Ok? Entonces, mayormente siempre se pide consumir en grupo estas, estas cereales, estas menestras. Y para terminar como dato, las frutas son muy ricas en antioxidantes. Ya. Bien, eso es todo con los temas de introducción de proteínas. Ahora vamos a ir a la carnecita del tema, que es la digestión. Bien, para la digestión de proteínas nosotros vamos a utilizar enzimas específicas, ya sea enzimas gástricas, intestinales o pancreáticas. Acá tenemos algunas, tenemos la pepsina, la elastasa, la tripsina, la quimiotripsina, la carboxipeptidasa, la dipeptidasa y las tripsinasas. Tripsinasas no, tripeptidasas es. Ay, perdón. Bueno, ahí lo voy a cambiar. Tripeptidasas. Ya. Lo voy a mencionar porque si lo escribo me demoro en determinar, pero la idea era escribirlo en el momento. Estas de acá hidrolizan cada enlace de las proteínas, cada enlace entre los aminoácidos, específicamente en ciertos aminoácidos, específicamente en ciertas uniones de aminoácidos. La pepsina, por ejemplo, hidroliza la unión de fenilalanina, fenilalanina. También la de fenilalanina tirosina, la de fenilalanina leucina, la de leucina alanina y la de leucina glutamato. Otro tipo de enlaces juntos de aminoácidos no hidroliza la pepsina, así que estas son literalmente enzimas bien específicas, ¿ok? Todas esas de acá se las voy a colocar para que la memoricen, porque es para memorizar estas de acá.
Pero lo que sí quiero que se queden es quizá con esta quimiotripsina que hidroliza aminoácidos aromáticos, bueno, aromáticos, sí. Y también quiero que se queden con esta carboxipeptidasa que hidroliza, bueno, tenemos dos carboxipeptidasas. Tenemos la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. A de aromáticos, B de básicos. Las carboxipeptidasas son enzimas que son llamadas no, perdón, exoproteasas. ¿Por qué son exoproteasas? Porque estas, bueno, ustedes saben que los aminoácidos tienen una parte de amino y tienen una parte carboxilo terminal. Las carboxipeptidasas hidrolizan esta parte carboxilo terminal, ¿ok? Hidrolizan, digamos, no dentro de la cadena de aminoácidos, sino en los extremos, en las partes terminales, ya sea en la parte aminoterminal, las aminopeptidasas, o las carboxipeptidasas que hidrolizan los enlaces de la parte carboxilo terminal. ¿Ya? Carboxilo terminal, dependiendo, puede ser en la parte carboxilo terminal, puede que haya aminoácidos aromáticos o puede que haya aminoácidos básicos. Y dependiendo de esto, utilizamos ya sea la carboxipeptidasa A o la carboxipeptidasa B. ¿Ya? Estas son las las exoproteasas. Las endoproteasas, como su nombre le dice, son endoproteasas, es decir, que están dentro de la cadena. Ahí puede ser la pepsina, puede ser la quimiotripsina, la tripsina como tal, la elastasa, todas estas de acá. Ya. Perdón. Ok. La tripsina es para arginina y lisina. La pepsina, les prometo que para la próxima clase se los pongo todos los fenilalanina, no sé qué, ya, todo eso se los voy a poner porque es memorizar. Pero eso sí quiero que me entiendan. Y las dipeptidasas y tripeptidasas, que bueno, como su nombre lo dice, ya pues hidrolizan dipéptidos y tripéptidos. Ok. Voy a hacerles esta explicación y con esto me voy a quedar. No tengo la imagen como les dije, ahora se la voy a poner. Eh, no. Ya. Antes de pasar a esa explicación, voy a mencionarles las hormonas. Tenemos tres hormonas que yo ya les había explicado. La colecistoquinina, ¿cuál es? Y acuérdense que esta que hacía la secreción de jugo pancreático rico en agua, no, rico en enzimas. Rico en enzimas, ok, el jugo pancreático rico en enzimas y ¿cómo se le dice? La secreción de jugo pancreático rico en enzimas. Bueno, no sé si se logra ver bien. Se me rayó. Ya, se me rayó. La colecistoquinina es eso. La secreción de jugo pancreático rico en enzimas y la contracción de la vesícula biliar. Y luego teníamos bueno, acá les voy a agregar una hormona más que es la gastrina. La gastrina, bueno, su nombre lo dice, así que es más que todo la liberación de pepsina. Esta. La gastrina, la liberación de pepsina a nivel gástrico, o sea, a nivel del estómago, ¿no? Y luego teníamos la secretina, que es la liberación de jugo pancreático rico en agua y en bicarbonato. Son diferentes, ¿ok? No vayan a pensar que el jugo pancreático es igual. En colecistoquinina, rico en enzimas, y en secretina, rico en agua y en bicarbonato. Estas son las hormonas que ya les había mencionado antes también, así que solamente acá las vuelvo a mencionar. Quiero que se queden con la digestión de proteínas. Em, empieza en el estómago, ¿ok? Acá vamos a ver la hormona que yo les estoy diciendo, la pepsina, gracias a la gastrina, estoy hablando de nivel estomacal. Acuérdense que la pepsina es liberada justamente por esta gastrina. Hace una hidrólisis, pero muy escueta, ¿ok? Vamos a ver que esta en sí, la pepsina, se va a liberar como un simógeno, que es un pepsinógeno, ¿ok? La pepsina no se libera como pepsina, sino como pepsinógeno, que es la hormona inactiva. Se activa como pepsina. ¿Cómo se activa? Debido al ambiente ácido, ¿no? Porque estamos en el estómago y el pH es demasiado ácido por el ácido clorhídrico, activa esta pepsinógeno en pepsina y se hidroliza.
¿ok? Hidroliza algunos, pero es muy escueto, queda en polipéptidos, ¿ok? Polipéptidos, queda como polipéptidos. Todavía no estamos en aminoácidos. La proteína se absorben en un 90% como aminoácidos y en un 10% como péptidos. Entonces nosotros tenemos que degradar hasta aminoácidos, lo más bajito posible. En la pepsina, perdón, en el estómago, por la pepsina se va a hidrolizar hasta polipéptidos. Todavía no estoy en aminoácidos. ¿Ya? Bien. Así que esto es una hidrólisis parcial, ¿ok? En pocas palabras. Ya. Bien. Ahora, estos van a llegar al intestino. Y aquí hago un break. Estos van a ser hidrolizados por estas de acá, la tripsina, la lactasa, la quimiopepsina, las carboxipeptidasas, dipeptidasas y tripeptidasas. Específicamente vamos a empezar eh, con las, con las tripsinas. Nosotros tenemos en el intestino tenemos la enterocinasa, gracias a las sales biliares. Estas sales biliares van a estimular la enterocinasa y esta enterocinasa va a ser lo mismo que les dije que pasaba en la pepsina en el estómago. Estas no se liberan como activas, se liberan como simógenos o como proenzimas. ¿A qué me refiero? Que vamos a ver una proelastasa, una procarboxipeptidasa, una, no una tripsina, sino que vamos a ver un tripsinógeno. Entonces, como vamos a, lo mismo con quimiotripsina, un quimiotripsinógeno. Ahora, estas de acá, que están todas inactivas, esta enterocinasa va a activar primero la tripsina, ¿ok? De tripsinógeno a tripsina. Y esta tripsina primero que activaron va a ser la que active las demás, o sea, de proelastasa a elastasa, de procarboxipeptidasa a carboxipeptidasa y de quimiotripsinógeno a quimiotripsina. Estas van a hidrolizar más cada uno de estos polipéptidos y los va a llegar hasta los aminoácidos, hasta dipéptidos, hasta tripéptidos, que van a ser últimamente ya rematados con estas dipeptidasas y estas tripeptidasas, y al final nos van a quedar los famosos aminoácidos en un 90% que van a ser absorbidos, y luego nos va a quedar un 10% de péptidos como tal, péptidos que también se pueden absorber así, pero mayormente es como aminoácidos, pero en una porción pequeñita se absorben así como péptidos, ¿ok? Entonces, un review hasta acá, que es hasta donde me voy a quedar, porque ya me están llamando. Eh, nosotros consumimos las proteínas. A nivel estomacal vamos a ver esta gastrina que va a liberar esta pepsina como pepsinógeno. Y en la activa, el jugo gástrico, el pH ácido del ambiente del estómago, va a activar esta pepsinógeno en pepsina. Esta pepsina hidroliza parcialmente estas proteínas hasta polipéptidos. ¿Ok? Polipéptidos. Les voy a preguntar ahorita. Polipéptidos. Estos polipéptidos van a llegar hasta el intestino y en este intestino vamos a ver estas enzimas intestinales y pancreáticas, empezando con la tripsina. Esta tripsina, gracias a las sales biliares que liberan esta enterocinasa, van a activar esta tripsinógeno en tripsina. Esta de acá. Esta es la primera, ¿ok? Esta de acá. Ay, no puedo escribir. Horrible. Esta de acá primero. Se activa y esta tripsina que ya está activada va a activar recién a las demás. Activa la elastasa, activa la quimiotripsina, horrible. Activa la quimiotripsina, activa la carboxipeptidasa A y carboxipeptidasa B. ¿Ya? Acuérdense que estas están inactivadas, o sea, la elastasa está como proelastasa, la carboxipeptidasa A y B está como procarboxipeptidasa y la quimiotripsina está como quimiotripsinógeno. ¿Ok? Esta tripsina las va a activar y va a hidrolizar ya en su máximo esplendor a los polipéptidos, quedando como dipeptidasas, tripeptidasas que van a ser rematadas por esta dipeptidasa y tripeptidasa. Al final van a quedar estos aminoácidos y estos péptidos. Acuérdense que los aminoácidos se absorben en un 90% y los péptidos se absorben en un 10%. Ya. Ok. A ver, voy a hacer un break ahí. Les voy a hacer dos preguntas
Y quedamos, ¿ok? A ver. ¿Cuál es la enzima gástrica que vamos a encontrar en el estómago? La enzima gástrica, ¿ok? No la intestinal ni la pancreática, es solo una. La primerita. La primerita que se activa por el pH ácido del estómago. Dale, chicos. Yo sé que somos muertos, pero no les voy a meter más tiempo. Hasta lo que les pregunto ahora. La pepsina. Muy bien, la pepsina. Ya, entonces, ¿cómo está? ¿Cómo es su forma inactiva? La pepsina. No es como pepsina. Tripsina. ¿Cómo? Tripsina. No, tiene otro nombre. Es la pepsina, pero termina en diferentes. Son simógenos. Y ahí te lo dije. Son simógenos. A ver si lo tengo por acá. Lo tengo dibujado. A ver si lo puedo hacer. Espérenme un poco. Gracias. Pues, ya ahora no sé si se verá, ¿no? Pero a ver, voy a intentar. No sé si se ve algo. Están mis dibujos ya. Lo di todo. Mm, no sé si se ve. También estoy bien maleada. Aquí está. Lo que te preguntaba, ¿cómo es inactivada? Pepsinógeno. Exacto. Muy bien. Pero si me voy a desanclar. Ya. Como pepsinógeno. Sí, esta imagen se las voy a pasar ya. Está bien bonita. Lo di todo en esta de acá. Ujú. Listo. Ok, entonces en el estómago, como me dice Rodrigo, tenemos la pepsina, que con el ácido clorhídrico se activa como pepsinógeno. Ok, perfecta. De ahí voy a ir al intestino, ¿verdad? Y acá tengo otras enzimas. Tengo las enzimas perdón, hepáticas, enzimas intestinales y pancreáticas, ¿ok? Y ahí está la que tú me dijiste. ¿Cuál es la que activa? Bueno, la enterocinasa, ya, estimulada por las sales biliares, ya, va a activar una principalmente. ¿Cuál era? Tú me la La dijiste. tripsina. Muy bien, la tripsina. ¿Ok? Entonces, las sales biliares que ya les digo que activa, bueno, no activa, sino que la libera estas sales biliares, perdón, esta enterocinasa activa la tripsina, ¿ya? Y esta tripsina, cuando ya está activada, va a activar a las demás. Ahora, yo les dije que la carboxipeptidasa era una exoproteasa. ¿Por qué? ¿Sí saben qué es exoproteasa y endoproteasa? Pregunta que de hecho que les hacen, ¿no? Bueno, que está fuera de la célula, básicamente. Actúa en la membrana celular, tal vez. En la ¿Cómo? parte No, no te escucho. extracelular. No, otra vez, otra vez. No te escucho nada, perdón. Ah, bueno, que sería que se encuentra de manera extracelular, que podría estar básicamente en la membrana de la capa exterior. En la exoproteasa. Sí, 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 Ya, la exoproteasa. ya. O sea, tienes una idea. Mira, la exoproteasa y la endoproteasa. ¿Cuál es la exoproteasa que te mencioné? La Sí, carboxipeptidasa. muy bien. Perfecto, Rodrigo. Perfecto. La carboxipeptidasa, y hay otra más, pero no les he mencionado. Tampoco los ponen mucho en el PPT, pero es la aminopeptidasa. Yo les dije que los aminoácidos tienen un extremo carboxiterminal y tienen un extremo aminoterminal. Las aminopeptidasas obviamente hidrolizan la parte del aminoterminal y las carboxipeptidasas obviamente hidrolizan la parte carboxiterminal. Entonces, claro, las exoproteasas hidrolizan los enlaces en los extremos, ya, exoproteasa en los extremos de la cadena de aminoácidos, ya. Y las endoproteasas hidrolizan los aminoácidos
o los enlaces de aminoácidos dentro de la cadena de aminoácidos. Un ejemplo de endoproteasa podría ser la tripsina, la quinotripsina, la elastasa, bla, bla. ¿Ya? Y para terminar, eh, ¿cómo se absorbe más? O sea, en la sangre, ¿no? ¿Cómo absorben más estas proteínas? ¿Cómo se absorbe más? En un 90%. Les mencioné 2, 3 veces. ¿Podría repetir la pregunta? Ya. ¿Cómo se absorbe más uy, casi les dio la respuesta. ¿Cómo se absorbe más las proteínas por la sangre, ¿no? ¿Cómo se absorbe? Yo les dije 90% se absorben más como, y en un 10% más común. El 90% como aminoácidos y el 10% como péptidos. Ya, muy bien, ahora lo máximo. Muy bien, chicos. Voy a dejar de compartir un toquecito. Esta fotito que les he hecho ya, este dibujito que les he hecho, se los voy a mandar. Lo voy a poner también en PPT ya. Pero un rato. Algunos temitas antes. Habíamos visto aparte de la digestión de proteínas, de las enzimas proteolíticas, ya habíamos visto que habían gástricas, intestinales y y pancreáticas, y habíamos visto algunas hormonas como la gastrina, que permitía la salida de pepsinas, si se acuerdan, que hidrolizaba parcialmente en el estómago, obviamente. Habíamos visto la colecistoquinina y y la secretina. También habíamos visto que, bueno, estas más que todo favorecían a la salida de estas enzimas. La pepsina es a nivel gástrico, o sea, del estómago. Esta justamente por la gastrina, que va a poner ahí. Y luego teníamos la elastasa, la tripsina, la quimiotripsina, las carboxipeptidasas, las peptidasas y tripeptidasas. Y habíamos visto también que estas de acá, bueno, primero se activaban por la pepsina hidrolizada muy poquito y llegaban al intestino, salían estas otras enzimas pancreáticas, sabíamos que salían de manera inactiva, o sea, como simógenos o proenzimas. em, y luego la tripsina activada bueno, la tripsina será como tripsinógeno, ¿no? Pero ya cuando está activada se queda como tripsina, estaba activada por la enterocinasa, ¿sí? Estimulada por las células biliares del jugo pancreático, que es tema de lípidos que ya hemos visto, y esto hacía que estas enzimas se activaran. Y luego, bueno, terminaban hidrolizando, bla, 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 y quedaban los compuestos em, últimos hasta el intestino. Los últimos compuestos eran dipéptidos, bueno, dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Pero así como me dijo Laura la clase pasada, los aminoácidos se absorbían en un 90% en la sangre y en un 10% se absorbían los péptidos en general. Ok. Bien, bien, bien. Aquí está, bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Bueno, ahí les puse la imagencita, es creado por mí, dibujos hechos por mí, así que está medio rarita, pero es lo di todo, así que espero que se me haya entendido bien con eso. Eh, Bien, solamente como para que lo vuelvan a repasar, ya de ahí, ya no importa. Bien, voy a bajar un poco. Ush. Y bueno. Bien. Ahora vamos a ver cómo es la absorción de las proteínas, pero para las mamás, o sea, para los bebitos, las mamás gestantes. Los bebitos también absorben proteínas y estas se dan a través de otro proceso, por ejemplo, la pinocitosis. Voy a escribir por aquí. Mm, ya. Por ejemplo, por la pinocitosis es un proceso que se menciona para los bebés. Sí lo preguntan un poquito en el examen, si no me equivoco, pero no en sus clases de seminarios. Rarito que preguntan algo así, pero bueno, este, ya, sí. La madre entonces de todas formas le va a dar proteínas al bebé
por la leche materna, o sea, por la lactancia, y bueno, se da en este proceso de pinocitosis. Acá se van a absorber otros productos finales que no son los que habíamos mencionado para nosotros, adultos, que por ejemplo son dipéptidos, tripéptidos y aminoácidos. Para los bebitos son dipéptidos, polipéptidos y tripéptidos, ¿ok? Entonces se absorben no como aminoácidos, sino como dipéptidos, tripéptidos y polipéptidos. Ya. Bueno, y polipéptidos. Bueno, no sé si se verá bien, pero por ahí va. Y estos se dan por la pinocitosis, ¿ok? Por ese proceso que es como prácticamente, bueno, ahí sí, ahí lo pueden investigar un poco más. También es absorción de proteínas así. O sea, se hidrolizan hasta lo máximo, que es esto de aquí. Y bueno, de ahí vamos a ver el uso también de algunos transportadores que van a ayudar a la absorción. De los bebés y de nosotros. Estos transportadores aminoácidos tienen diferentes características. Por ejemplo, tienen propiedades tensioactivas, así como habíamos visto de las sales biliares. Esas también tienen propiedades tensioactivas. Son sensibles al pH, ¿ok? Y tienen especificidad para los aminoácidos. Esto también prácticamente es full memoria. Igual yo les he colocado, antes no les había puesto, pero ahora sí les he colocado los aminoácidos que van a transportar cada uno de estos sistemas. Este es el menos conocido, ¿ok? Este es el menos conocido. Y el sistema es uno de los más pequeñitos que tenemos en el cuerpo. Me estoy quedando medio ciego porque no veo bien. Yep. Es uno de los más pequeñitos que tenemos en el cuerpo. Bueno, acá están los aminoácidos que transportan, en este caso alanina, glicina, serina, metionina, prolina, estos de aquí. Este de acá específicamente, los demás no tienen mucha relevancia en la información, pero este de aquí un poquito más. Este es sensible, bueno, en general todos son sensibles al pH, pero este es sensible a la disminución del pH, ¿ok? Este es sensible a la disminución del pH y y además tiene funcionamiento, o bueno, tiene relación con el transporte de sodio, con el transporte de acuerdo al gradiente de sodio. Y los demás no tienen más info. Bueno, las gradientes de sodio, estos transportadores se dan en la membrana, ¿no? Y este es, bueno, el pH, que ya les he dicho del ambiente. Entonces, en sí, todos estos transportadores que van a ver acá, les voy a pasar el PPT y se los van a memorizar. El sistema beta es el que menos preguntan, pero en sí en el examen, pero en la clase de seminario les van a preguntar por todos. Tienen que memorizar cada sistema y cada aminoácido. ¿Ya? Igual lo voy a pasar rápido. Acá sí me detengo en la enfermedad de Harnum. La enfermedad de Harnum es una enfermedad en pregunta de pretest por una alteración en el transporte de aminoácidos neutros. Ya. Específicamente el triptófano. Ya, a ver, Rachel, ya salí. Ya, entonces la respuesta en este caso en el pretest era la enfermedad de Harnum es un problema en una alteración del transporte de aminoácidos neutros. Específicamente, y es el que más se ve afectado en este tipo de casos, es el del triptófano, que ya lo coloqué por ahí. Ya, este triptófano, ¿para qué nos ayuda? Este triptófano sirve para la síntesis de NAT, ¿sí? Una enzima importante. Es una enzima que nosotros también la vemos y la hemos mencionado antes. Por ejemplo, el NAT es el que mantiene la vía glucolítica. Tema de carbohidratos. Carbohidratos 1. Sé que es un poquito antiguo. Ya, entonces, ¿qué casos puede presentar este paciente? Tiene fotosensibilidad, o sea, ¿qué síntomas? Fotosensibilidad y tiene ciertos picores. ¿Ok? Picores. Pero lo importante de estos aminoácidos, o bueno, de esta enfermedad es la alteración del transporte de aminoácidos neutros específicamente, o bueno, el que más se ve afectado es el triptófano, que permite la síntesis de NAT y que los síntomas en este caso serían la fotosensibilidad y los picores. ¿Bien? Después de esta enfermedad de Harnut que habíamos visto, vamos a hablar sobre lo que es la síntesis de aminoácidos esenciales y no esenciales. Los aminoácidos esenciales, no fue pregunta de Prates, la iba a poner, pero no. Los aminoácidos esenciales mayormente
se averió. Ya. Y ahora sí, los aminoácidos esenciales mayormente, ahora sí, se ven en alimentos de origen animal. Esto también les dije en la clase pasada, los de origen, cuando hablo de alimentos de origen animal, le van a preguntar en su cuestionario de clase, aminoácidos esenciales se encuentran más en alimentos de origen animal, no vayan a especificar pollo, huevo, carne, no, simplemente de origen animal. Ahora, estos aminoácidos esenciales, como su nombre lo dice, son importantes para nuestro cuerpo, sin embargo, nosotros no los sintetizamos, por eso son esenciales, porque estos los vamos a conseguir sí, bueno, conseguir por la comida, por los alimentos. En cambio, los no esenciales no son necesarios de consumir en la dieta porque porque nuestro propio cuerpo ya solito lo puede sintetizar. Bien, la síntesis de aminoácidos esenciales y no esenciales son diferentes, ¿ok? Empezando con los esenciales, que solo los vamos a encontrar, em, los vamos a encontrar en dos procesos, también fue pregunta de pretest, en el ciclo de Krebs, ¿ok? Ciclo de Krebs, y en la vía glucolítica, o glucólisis. Glucólisis, como quieran decir. Estos intermediarios que vamos a encontrar tanto en el ciclo de Krebs como en la vía glucolítica son los precursores de estos aminoácidos. Ah, no, perdón, me he confundido, ¿eh? De aminoácidos no esenciales, pues sí, son aminoácidos no esenciales porque nosotros mismos ya lo podemos producir. Entonces, ciclo de Krebs y acá vía glucolítica. Bueno, ahí está. Ya, ahora, ¿cuáles son estos intermediarios? Creo que también las preguntan en su cuestionario y seminario, pero bueno, por si acá lo voy a poner aquí. Empezando por la vía glucolítica, tenemos al piruvato, bueno, es famosísimo. Ese lo pueden sacar de frente por transaminación, forma alanina. Ya, alanina. Y en el caso de 3-fosfoglicerato, vamos a ver que este forma serina, glicina y cisteína. Uy, horrible. Y cisteína. Ya, si estos se tienen que memorizar, yo diría que en parte, quizás los aminoácidos no esenciales, ya, nada más. Los esenciales, por descarte, pues si son 20 aminoácidos y no los mencionan, pues ya se saben. Y de aquí vamos a sacar dos intermediarios que son importantes, el oxalacetato, perdón, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato, acá está, alfa-cetoglutarato. Bueno, como piruvato, alanina, alfa-cetoglutarato por transaminación también hace glutamato, y por aminación hace glutamina, ¿ya? Y en el oxalacetato por transaminación hace aspartato, y por aminación hace asparagina. Eso es un poquito sencillo, ¿no? De memorizar. Ahora, a su vez, el glutamato puede formar, bueno, perdón, sí, no sé, el glutamato como tal, puede formar otros dos más, que es, bueno, entre comillas, ya esto no es directamente, prolina y arginina. ¿Listo? Bien, esos serían todos. Sí, sí. Ok, estos son todos los aminoácidos no esenciales, es decir, que nosotros solitos los podemos producir. Así que si les preguntan, tienen relación con precursores o, bueno, con compuestos, con sustancias que forman parte de estas dos vías, la glucolítica y la del ciclo de Krebs, que son importantes. Ok, bien. Específicamente, pues ya saben ahí que el ciclo de Krebs, hablamos del oxalacetato y del alfa-cetoglutarato y de la vía glucolítica de la 3-fosfoglicerato y el piruvato. Aquí. Bien. Sé que les paro mencionando la palabra transaminación y ahorita lo vamos a ver también. Respecto a los esenciales, no hay mucho de qué decir porque estos de aquí, em, porque estos de aquí van a ser, o sea, nosotros tenemos que consumirlos en las dietas y, por ejemplo, esto se puede dar libremente en las plantas y en los hongos, no, perdón, en las plantas y en las bacterias, ¿ok? En plantas y en bacterias esta producción sí se hace, ¿ok? En plantas y bacterias.
Y además, bueno, como ya podemos deducir, las no esenciales utilizan menos enzimas que las esenciales, es decir, que las esenciales son más costosas energéticamente hablando que las no esenciales. Acá vamos a ver unos compuestos que son importantes, ¿ok? De los aminoácidos esenciales, específicamente estos tres, ¿ok? La fenilalanina, la tirosina y la valina, y el triptófano, perdón, ¿dónde está? Estos tres son importantes porque estos derivan de unos compuestos que vamos a ver aquí, que es el fosfoenolpiruvato. Yo sé que el fosfoenolpiruvato es un compuesto que lo hemos mencionado antes. em, em, Como incluso creo que lo hemos mencionado por carbohidratos, incluso sí, por carbohidratos, fosfonilpiruvato, pero este necesita de otros compuestos que nosotros no producimos y que por eso les digo que son aminoácidos esenciales, como la eritrosa 4-fosfato. Compuestos que no son necesarios que se memoricen por si acaso, ¿ok? Ahora, estos de acá van a formar un ácido que es el ácido, bueno, el chiquemato, así como su nombre suena bien raro, chiquemato, y luego el ácido corísmico, ¿ok? El ácido corísmico, ya. Y de este de acá van a salir estos tres compuestos, fenilalanina, tirosina y triptófano. Obviamente estos pasos que yo les estoy mencionando están reducidos, ¿ok? Están acortados, están resumidos. Para producir estos de acá, como son esenciales, son más costosos energéticamente, estamos hablando de aproximadamente incluso 10 enzimas, o sea que hay 10 pasos en cada uno. Acá yo se los he resumido en unos 2, 3, pero el proceso es más largo, ¿ok? Pero lo que importa es que se acuerden de estos compuestos que el profesor los resumió en fosfonilpiruvato más eritrosa 4-fosfato, nos bota el ácido chiquemato, el ácido corísmico y al final nos quedan estos de acá, que es el fosfonilpiruvato, la tirosina y el triptófano. ¿Ya? Ok, y de ahí vamos a ver otros aminoácidos esenciales, los cuales no voy a mencionar todos obviamente, pero sí quiero decirles que son derivados de estos dos, del aspartato y de la treonina. Em, Tienen relación con el ciclo de Krebs que habíamos visto antes y con la vía glucolítica, porque el aspartato se va a unir casi con el piruvato. Estos son prácticamente precursores. Yo sé que antes ya les he mencionado la formación de aspartato por acá. Entonces, yo sé que esto, cuando yo les menciono aspartato es porque es una aminoácido no esencial, nosotros lo producimos, pero este, al igual que acá el fosfonilpiruvato que nosotros también producimos, necesitan de otras enzimas como estas de acá, el eritrosa 4-fosfato, gliquemato, ácido corísmico, que nosotros no tenemos y que por ende van a ser considerados como esenciales, es decir, que nosotros debemos consumirlos en la dieta. Ay, ya me casé. Ya. Ya, pero de ahí vienen los demás, ¿no? Ya sea la valina, la metionina, la isoleucina, la leucina y todos los demás aminoácidos son 20 aminoácidos em, que, bueno, se habían mencionado antes, de a partir de estos de acá, de aspartato y de treonina. Sí, bien. Ahora, las reacciones de los aminoácidos. Acá voy a hacer un break también. Las reacciones que vamos a ver son tres: la desaminación, la descarboxilación y la transaminación. Quiero que me entiendan bien esta parte y después de esto voy a hacer unas preguntitas, voy a hacer unas poquitas porque quiero ver también un poquito de la otra clasecita que me faltaba. Tengo la desaminación, la descarboxilación y la transaminación. Su nombre prácticamente ya te lo dice. Cuando yo estoy hablando de desaminación, y bueno, acá voy a hacer un break también. Cuando yo estoy hablando de aminoácidos, porque estamos hablando de eso, ¿no? De reacciones en los aminoácidos. Los aminoácidos tienen un grupo amino y tienen un grupo carboxilo. ¿Ya? Estos dos grupos tienen que ver con esto de acá. La desaminación, como su nombre lo dice, es quitarle este grupo amino. Y cuando yo hablo de descarboxilación, estoy hablando de quitarle este grupo carboxilo. Bien, no hay mucha ciencia en eso. Las enzimas que son utilizadas para esto también no tienen mucha ciencia. Cuando hablo de desaminación, hablo de desaminasa. Y cuando hablo de descarboxilación, hablo de una descarboxilasa.
Ya, entonces ya más o menos ahí vamos viendo que está no tan complicado. Ahora, además, por si acaso les quiero comentar, en la desaminación, en el PPT van a ver que tiene la enzima L-aminoácido oxidasa, pero eso no es ya, es la desaminasa, ¿ya? Lo corroboramos en clase, también hicimos las consultas al doctor y la respuesta en la enzima que cataliza esta reacción de desaminación oxidativa es la desaminasa. Bien, en este caso, como en la desaminación estamos hablando, vamos a ver que se va a perder la amina, ¿ok? Este amino, pero este amino no se va a perder y ya, sino que se va a perder liberado como amoníaco, o sea, como NH3, ¿ok? Les voy a preguntar esto. ¿Cómo se libera? Bueno, está fácil, amoníaco, amoníaco. Ok. Esta fase cuando yo les digo, la desaminación que hace, pues le quita un grupo amino, ¿no? Desaminación. ¿Cuál es su enzima? La desaminasa. ¿Cómo elimina este grupo amino? Como amoníaco, como NH3. Y además, este utiliza un cofactor, una ayudadita, que es el FAT. Ok, el FAT es su coenzima, la que, bueno, la ayudadita, ¿no? Que lo hace un poquito más rápido, lo agiliza. Bien, uno de estos ejemplos de desaminación que es sumamente característico es esta de glutamato deshidrogenasa. Estamos viendo que este glutamato le va a quitar su grupo amino y va a quedar como un alfa-cetoácido. Esto es un alfa-cetoácido, ¿ya? Que es llamado alfa-cetoglutarato, y acá está el grupo amino. NH4 no es grupo amino como tal, pero lo vamos a dejar así ya. Específicamente tiene otro nombre, pero eso lo voy a explicar en la otra clase. Ya, pero ahí lo dejo como una observación, ¿ok? Como ojito, ya, vamos a poner así. Ojito, ojo. Ya. Entonces ya. Desaminación oxidativa, fase se quita el grupo amina por una desaminasa. Voy a colocar acá. La desaminasa y por una ayudadita que es el FAT. Además, este amino, grupo amino, se va a liberar como amoníaco, es decir, como NH3. Fácil. Descarboxilación. La descarboxilación es el quitarle un grupo carboxilo y este grupo carboxilo no se va a ir como tal, sino que se libera como carboxilo. El grupo carboxilo se va a liberar como CO2, como anhídrido carbónico o ácido, CO2, pues, ¿no? Dióxido de carbono. Checado. Bien, este de acá también utiliza una enzima, ¿no? Pues la descarboxilasa, ya su nombre lo dice, ¿ya? Y este de acá también van a utilizar una ayudadita, que es el PAL, así como su nombre dice, PAL. Es un precursor de la vitamina B6, ¿ok? Es un precursor de la vitamina B6. Y este PAL, que lo puso como PAL, pero tiene su nombre específicamente, que es el Pirido, piri, ay, piridoxal fosfato. Tiene un nombre bien complicadito. Piridoxal fosfato. ¿Ya? Esta es su ayudadita, su coenzima. Ya es su coenzima, esta es la ayudadita. Esa es la diferencia entre los dos, ¿no? En el caso del anterior, estamos hablando de que la ayudadita es el FAT. Y acá se libera como amoníaco el grupo amino y el grupo carboxilo acá se libera como dióxido de carbono, como CO2. ¿Bien? ¿Listo? Bien, chicos. Luego vamos a ver la transaminación. La transaminación. Bueno, en la transaminación, a ver esto, ya. En la transaminación, que es lo que les había mencionado antes, ¿se acuerdan cuando les hablé de aminoácidos esenciales? Y yo les dije que íbamos a ver que el oxalacetato por transaminación formaba aspartato y que el alfa-cetoglutarato por transaminación formaba, ¿qué formaba? Este glutamato. Lo mismo le dije piruvato por transaminación forma alanina. De hecho, la transaminación, cuando hablamos de transaminación, estamos hablando de dos compuestos sumamente importantes, el piruvato-alanina y del alfa-cetoglutarato glutamato. La transaminación es es pasar un aminoácido, un grupo amino, a un alfa-cetoácido.
un alfa-cetoácido, ¿ya? Y que este alfa-cetoácido, como ya adquirió un grupo amino, se va a volver un aminoácido, y el otro grupo, que era el aminoácido que le cedió el grupo amino, se vuelve en un alfa-cetoácido. Así que ese es como un aminoácido encuentra, ¿cómo lo ponemos? Pues sí, ¿no? Un grupo aminoácido le cede su grupo amino y a un cetoácido, a un alfa-cetoácido, este alfa-cetoácido, que ya de por sí el alfa-cetoácido tiene un grupo carboxilo, al juntarse con este grupo amino se forma un aminoácido y el aminoácido anterior que perdió su amino se queda como un alfa-cetoácido porque solamente le queda el grupo carboxilo. Si se acuerdan que los aminoácidos tienen la unión de un grupo amino y un grupo carboxilo. Cuando hablo del grupo amino, hablo del nitrógeno. Ujú. Por eso decía que se liberaba como amoníaco, como NH3. Entonces, bien. Aquí, entonces, por ejemplo, acá teníamos dos transaminasas principalmente, ¿ok? Dos transaminasas, que era el piruvatolanina y el alfa-cetoglutarato-glutamato. Mayormente tenemos esto, ¿no? Que es así como, por ejemplo, vamos a utilizar cualquier aminoácido de los que les he dicho. Por ejemplo, glutamato. El glutamato, el glutamato, ya, ya. El glutamato va a quedar, uy, ¿qué fue? Ya. Entonces, a ver, voy a ver. Y ahora sí. El glutamato va a perder, el glutamato que es un aminoácido, va a perder su grupo amino y va a quedar como un cetoácido. Este glutamato que pierde, no chicos, no me funciona la tablet, no sé qué tiene. Pero bueno, ya, el glutamato va a perder este grupo amino y queda como un alfa-cetoglutarato. Ya, imagínense que se lo pongo porque estoy con manitos nomás con mouse. Y este glutamato le va a ceder su grupo amino a otro. Yo tenía piruvato, bueno, ahí la P. Y ahora que tiene su grupo amino, tengo alanina. Bueno, ahí también ya no lo doy más. Es algo así, normalmente es de 4. Entonces, el glutamato que pierde su grupo amino se lo va a dar a este piruvato que es un cetoácido. Este anterior que era un aminoácido queda como el nuevo cetoácido y este cetoácido anterior, como ya le dio su grupo amino, ahora queda como alanina. O sea, como un aminoácido. Bien, esa es la transaminación. Ya. Es pasarle un grupo amino a un cetoácido, o sea, un grupo carboxilo prácticamente, ¿ya? Y este grupo anterior que ha perdido su amino, ahora se va a quedar como el cetoácido. Ok, entonces esto es cuando yo hablo de transaminación, ok. La transaminación también tiene su ayudadita, obviamente, y esta ayudadita es la misma que en descarboxilación, es decir, que es la misma, el PAL, la piridoxalfosfato, ok. El piridoxalfosfato, no lo voy a escribir, voy a poner PAL nomás. A medias que puedo escribir acá. Ya. Ya, sí, ¿no? Ok, sí me entendieron el proceso de transaminación, espero que sí. Bien, estos procesos son reversibles y como datito adicional, aquí, ahí. Hay tres aminoácidos, uy, hay tres aminoácidos que no realizan este proceso, que es la lisina, la treonina y la prolina. Mayormente todo proceso inicia con esta transaminación, mayormente. Y la transaminación es un proceso reversible que se da en todos los aminoácidos, a excepción de estos tres, lisina, treonina y prolina. Ya. Qué sueño, chicos. Bien. Hay algo que me olvidé. Ah, sí. Hay una preguntita que les van a hacer en su cuestionario de seminario sobre la descarboxilación. Y les van a decir cuál es la importancia que gana la descarboxilación. Y la importancia de la descarboxilación es que, como yo les estoy diciendo, la descarboxilación es perder un grupo carboxilo. Es decir, que nos va a quedar solo el amino. Y si nos quedan los grupos aminos, perdón, sí, pues sí. Si nos quedan los grupos amino solo, que es como tal, es
la importancia es la síntesis de aminos o de grupos aminos, no de aminoácidos, ya, de aminos. Ahora, esta importancia ¿para qué se da? Porque estos grupos aminos pueden formar diferentes compuestos, por ejemplo, los neurotransmisores. Un ejemplo de neurotransmisor, el GABA. Entonces, eso es más que toda la importancia ya de la descarboxilación, la formación de aminos. ¿Ya? También no solamente digan la formación de aminos, les van a preguntar, por ejemplo, y ahí ustedes pueden decirlo. Neurotransmisores, poliaminas, catecolaminas también, la coenzima A también, ya, esas cositas de ahí. Ejemplos, el GABA, ¿qué otro más puede ser? La catecolaminas dopamina, por ejemplo. Esas, ¿no? Las más importantes, porque ya hay otras, pero con raritos nombres. Entonces, la descarboxilación, ya saben, su importancia es la síntesis de grupos aminos. Aquí, la síntesis de grupos aminos. Bien, otro temita más, pozo de aminoácidos. El pozo de aminoácidos, y ahí me quedo un toque antes. Voy a hacer unas dos preguntas, creo, y termino con pozo de aminoácidos y con flujo de nitrógeno y terminamos el tema 1, ¿ok? El tema 1 de proteínas. Dos preguntitas, a ver, super fast. ¿Qué preguntitas les puedo hacer? Mm, a ver, ya voy a sacarlas del cuestionario de seminario que les van a hacer, ¿ok? Ok. Mm, a ver, ¿cuál es? Voy a hacerles la pregunta de pretest, ¿ok? ¿Les parece? ¿Cuál es un... ok. ¿Cuál es ¿Cómo se activa la tripsina? Ujú, ¿cómo se activa la tripsina? Es pregunta de pretest, chicos, ¿eh? Dale, chicos. ¿Cómo se da la activación de la tripsina? ¿Quién la activa? Si les he mencionado. Ujú. Nada. ¿Por la enterosinasa? ¿Por la cómo? Enterosinasa? Muy bien, por la interacción. Bien, Luis. A ver, otra que les voy a hacer. Ah, a ver. mm, ok. A ver, esto de acá. Mm, bueno, eso es muy... Ya. ¿Cuáles son los dos procesos en los que encontramos precursores para sintetizar aminoácidos no esenciales? No esenciales.
Y entonces, ¿cuáles son los procesos? Son dos. También es pregunta de pretexto. No estoy haciendo ninguna pregunta sobre la explicación, más que todo del pretexto. La vía glucolítica y el ciclo de Krebs. Muy bien, Luis. Muy bien. A ver, un toquecito que voy a conectar. Espérense. Ya, chicos. A ver, dale. Ah, bien, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla. Ok. Listo. Nos quedamos en pozo de aminoácidos. Bien. Ya, sí. Nos quedamos en pozo de aminoácidos. Bien. Cuando hablo de pozo de aminoácidos, estoy hablando de la cantidad o la concentración de aminoácidos que nosotros tenemos en el cuerpo, en el organismo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se alimenta este pozo de aminoácidos? Este pozo de aminoácidos se alimenta incluso hasta por dos vías más que todo. ¿Ok? Primero es por la absorción de aminoácidos, o sea, por las proteínas consumidas en la dieta. Y segundo, estamos hablando de las proteínas corporales que nosotros mismos producimos en la síntesis de proteínas. Ya. Entonces, a ver. Bien, acá vamos a ver. Este pozo de aminoácidos mayormente, o bueno, generalmente, hablando de intracelular o extracelular. Ay, chicos, acabo de perderme. Ya, nosotros tenemos, el pozo de aminoácidos tiene que ver todo con la concentración de proteínas que nosotros tenemos en el organismo, en el cuerpo. Ahora, estas proteínas, estamos hablando de proteínas endógenas, es decir, proteínas que nosotros producimos, o estamos hablando de proteínas que son de absorción, de las proteínas de la dieta, son la absorción de de los propios aminoácidos que consumimos. Ahora, este pozo de aminoácidos nos va a servir para muchas cosas, entre ellas la biosíntesis de moléculas especiales, ya sea hormonas, enzimas y otras más. Y ya, nosotros mayormente en el día consumimos aproximadamente 100 gramos de proteínas, ¿ok? Es un aproximado. Y también este pozo de aminoácidos está perfectamente regulado, es decir, que todo lo que consumimos lo excretamos y y todo lo que sintetizamos degradamos. ¿A qué me refiero? Si nosotros sintetizamos 300 gramos de proteína, degradamos 300 gramos de proteína. Y si nosotros comemos 70 gramos de proteína, vamos a excretar los 70 gramos. Bien. Bien. La cantidad de aminoácidos respecto intracelularmente es más alta que extracelularmente. Ahora, esta concentración de aminoácidos que tenemos aquí nos sirve para, bueno, chicos, voy a dictar la clase ya, porque no sé qué tiene mi tablet, y la verdad pido disculpas por eso. No quiere funcionar, está perfecta. Y bueno, X. Bien, entonces nosotros tenemos estas aminoácidos endógenos, ¿ya? Y tenemos alimentos
aminoácidos que consumimos en la dieta. Esto nos va a servir para la biosíntesis de moléculas especiales y estas las vamos a excretar, así como las consumimos, también las excretamos. ¿Cómo las podemos excretar? Bueno, por la urea principalmente, pero también las podemos excretar en CO2, en dióxido de carbono y en agua, en H2. Bueno, acá está, ¿no? La excretamos como CO2 y CO2 y agua. Ya. H2, ¿no? Y como urea principalmente. Ay, horrible, chicos. Ya, mayormente esto de acá nos sirve como fuente energética. Y el urea es simplemente desecho, ¿no? Que lo botamos en la orina. Ya. El 50% de las proteínas que tenemos en nuestro pozo de aminoácidos es glutamato y glutamina, y el 10% de estos aminoácidos son los esenciales. ¿Ya? Entonces, principalmente los encontramos como glutamato, glutamina, y hay un 10% de aminoácidos esenciales que tenemos. Bien, las síntesis de moléculas especiales, yo les había mencionado algunas, habían hormonas, habían poliaminas, habían neurotransmisores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso más que todo es importante de este curso de aminoácidos. Entonces ya sabemos que se alimenta por endógenas, proteínas endógenas del cuerpo, proteínas de la dieta, de la absorción de aminoácidos, y que las eliminamos, que las utilizamos para la síntesis de moléculas especiales y o las excretamos en medio de la urea y en una mínima cantidad como CO2 y H2. ¿Ok? Ya casi terminando, todavía nos falta un poquito. Vamos a hablar del flujo de nitrógeno. ¿Ok? En el flujo de nitrógeno también les quiero mencionar algo muy importante. ¿En qué ciclo se da este flujo de nitrógeno? Y es una pregunta que ahorita también les voy a hacer. La importancia, en la fase en la que se da este flujo de nitrógeno es la movilización del nitrógeno, ¿ya? De los aminoácidos en el ciclo ayuno-alimentación. El ciclo ayuno-alimentación, ¿ok? No se olviden. El flujo de nitrógeno como tal nos menciona que es más o menos en la fase posabsortiva, es decir, que en la fase en la que ya hemos dejado de consumir algún alimento. Pero principalmente estamos hablando del ciclo ayuno-alimentación, ¿sí? Bueno. ¿Cómo se da? Bueno, en este caso se va a dar diferente en el músculo, en el hígado, en el cerebro y por último en los riñones. Vamos a empezar con... vamos a empezar con el músculo, ya. En el músculo vamos a degradar nosotros proteínas que son fácilmente degradables, fácilmente hidrolizables. Estas proteínas tienen un nombre, estas proteínas son las proteínas lábiles, ¿ok? Que no puedo escribir, lamentablemente, pero bueno, ahí las dejo como Las proteínas lábiles son las que fácilmente se hidrolizan y estos van a tener su proceso aquí en el músculo. Bien, estas proteínas lábiles o los aminoácidos que van a ser utilizados son los aminoácidos ramificados. Tenemos la isoleucina, la leucina, la valina, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a utilizar, el proceso aquí vamos a utilizar primero la transaminación. Acuérdense que yo les mencioné que principalmente de todos estos procesos, descarboxilación, desaminación y transaminación, generalmente se iniciaba con esto. Con la transaminación. Y les había mencionado que habían algunas que no se daban. Me olvidé mencionar una de ellas, la histidina y la prolina. Son los aminoácidos que no participan en estos procesos: desaminación, descarboxilación, transaminación. ¿Ok? Bien. Bueno, volviendo al tema del flujo de nitrógeno en el músculo, vamos a empezar con esta transaminación. Vamos a utilizar, nos va a quedar al final de estos aminoácidos ramificados, vamos a utilizar el alfa-cetoglutarato como el cetoácido que va a recibir el grupo amino. Y si vamos a utilizar el cetoácido, entonces sabemos que este cetoácido con su grupo amino se va a volver en un glutamato.
Así que lo que se forma aquí en el músculo es glutamato. Glutamato, ¿ok? No vayan a confundirse con glutamina, porque también lo vamos a mencionar. Ya. Glutamato. Bueno, no lo puedo escribir porque me demoro mucho, pero ahí, ya glutamato. Bien, entonces este glutamato luego va a volver a sufrir un proceso de transaminación. Y si vamos a utilizar el grupo amino de este glutamato, ¿qué otro podríamos formar? Podremos formar este nuevo aminoácido, que es la alanina. Bueno, ahí me quedo. Entonces tenemos ya dos aminoácidos que hemos formado, el glutamato y la alanina. Bien. Ahora, este glutamato no se va a quedar como glutamato, sino que va a sufrir otra transformación. ¿Ok? Y lo vamos a volver en una glutamina. Este glutamato de acá. Al final nos va a quedar estos dos procesos, estos dos compuestos, el amino de la alanina y acá vamos a ver la glutamina. Ya. Bueno, ahí. Ya, glutama es glutamato, no hay glut, lo vamos a dejar como glutamina, pero mayormente cuando ya hablamos de glut, es glutamato. Igual, espero que me entiendan bien. Entonces tenemos la formación primero de transaminación glutamato. Luego vamos a volver a sufrir un proceso de transaminación alanina. De este glutamato vamos a formar la glutamina y al final nos van a quedar estos dos. La glutamina, y la alanina. Estos dos de aquí van a viajar. ¿A dónde se van? Se van al hígado. Ok, se van para acá. Bien. En el hígado se van a recepcionar estos dos, la alanina y la glutamina. Primero, obviamente, la alanina va a sufrir un proceso de transaminación y vamos a formar glutamato, ¿ok? El amino que va a recibir es el alfa-cetoglutarato se forma glutamato. Por otro lado, este glutamato va a sufrir un proceso de desaminación. ¿Y qué pasaba en ese proceso de desaminación? Perdíamos una amina, ¿no? Desaminación, perdíamos una amina. ¿Y cómo se pierde este amino? Este amino se va a formar, perdón, se va a perder como NH3, es decir, como amoníaco. ¿Ok? Ahora sí ya tenemos nuestro grupo nuestro amoníaco. Además, también hemos recibido glutamina, o sea, no se olviden, ya hablamos de la alanina, ¿sí? Alanina llega a transaminación, glutamato. Este glutamato va a sufrir un proceso de desaminación dado por la glutamato deshidrogenasa, enzima que vamos a mencionar ahorita. Y esto va a hacer que se pierda el grupo amino, quedando como glutamina, y además va a quedar liberado este amoníaco como NH3. Amoníaco. Además, vamos a recepcionar este glutamato. Y este glutamato va a sufrir el mismo proceso de desaminación y vamos a formar NH3 también otra vez, amoníaco. Ahora que ya tenemos todo el amoníaco habido y por haber, vamos a formar lo que conocemos como el desecho, que es la urea. Ya, acá se forma la urea. Pregunta de seminario es, ¿cuál es la importancia del flujo de nitrógeno en el hígado? La importancia es la síntesis o la formación, o como le quieran decir, de urea. No digan la eliminación del aminoácido como urea, ¿no? O no sé, la llegada de glutamato, de glutamina y alanina. La respuesta es la formación, la síntesis, para ser más exactos, de urea. Ya, la síntesis de urea. Bien, hasta ahí creo que tranqui. Ahora, un datito adicional como un datito X que les doy, no se olviden que la alanina, ya lo había mencionado antes, pero la alanina es el principal precursor gluconeogénico, ¿ok? Y cuando nosotros formamos piruvato, por ejemplo acá la alanina que llegó al hígado, se transformó, digamos, en glutamato. No se transformó, ¿no? Le cedió su grupo amino y el cetoácido se transforma en glutamato, pero bueno. Este alanina se va a volver cetoácido, o sea, piruvato. Y este piruvato se va directo a hacer procesos gluconeogénicos. Acuérdense que estamos en la fase posabsortiva o, bueno, ciclo y una alimentación. Así que acá no tenemos mucha glucosa en sangre, por ende necesitamos estos procesos de gluconeogénesis.
de glucógeno, que es el almacén de glucosa. Ya. Ya. Ahora vamos a hablar del cerebro. Aquí en el cerebro, nosotros también tenemos, el cerebro es uno de los primeros órganos que se va a ver afectado por el amoníaco, ¿ok? No se olviden, es uno de los primeros órganos que se va a ver afectado por el amoníaco. Ahora, este cerebro va a tener que eliminar también el amoníaco. Sin embargo, esta glutamina, esta alanina que está en sangre desde el músculo, llega muy poquito aquí al cerebro, por no decir nada. ¿Ok? Entonces, este cerebro que elimina el amoníaco como glutamina, va a tener que generar su propia glutamato, su propia glutamina, y sin necesidad de la llegada desde el músculo, como es en el hígado, por ejemplo. Entonces, acá primero va a sufrir, acá primero vamos a ver que se va a formar el glutamato, ¿ok? Desde el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Vamos a hacer otra transaminación. Alfa-cetoácido, perdón, sí, alfa-cetoácido, o sea, el alfa-cetoglutarato va a adquirir su grupo amino y va a formar este glutamato. Ahora, este glutamato va a ser un proceso de desaminación, libera amoníaco, se forma glutamina y se elimina. Se elimina. Ahora, una cosita más. Ya está bien, yo agarro el alfa-cetoglutarato, ya dale. Pero, ¿de dónde saco yo este alfa-cetoglutarato para el cerebro? Del ciclo de Krebs. Si se acuerdan, el ciclo de Krebs utiliza alfa-cetoglutarato. Ah, pero si estoy perdiendo alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs, entonces, ¿cómo lo voy a cubrir después? Ok, porque acuérdense que sí, pues estoy utilizando el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs y yo también necesito cubrirlo, no lo voy a dejar así sin nada. Así que vamos a utilizar piruvato y si se acuerdan que el piruvato va a ser va a ser piruvato, el piruvato va a generar una piruvato descarboxilasa. Con esta enzima va a formar oxalacetato. El oxalacetato es uno de los principales, o si no puedo decir, el primer compuesto que va a formar parte del ciclo de Krebs para que éste se mantenga. ¿Ok? Porque el cerebro le va a estar quitando el alfa-cetoglutarato a este ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para generar su propio glutamato, para generar su propia glutamina y de esta manera poder eliminar el amoníaco, porque este cerebro es el primer o el principal órgano al que va a verse afectado por este amoníaco. ¿Ok? Sí, espero se me está entendiendo igual. Y por último vamos a pasar a los riñones. Bueno, los riñones, bueno, como su nombre lo dice también, este es encargado de un control ácido-base, ¿ok? Control ácido-base, control de las medidas de ácidos y de bases. Va a llegar a este riñón la glutamina del músculo, ¿ya? Llega la glutamina del músculo y esta va a eliminar el amoníaco, como glutamina K, por este control de ácido base, ¿ok? Va a eliminar, o bueno, va a regular, va a equilibrar estos ácidos y estas bases.